Hola, buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente a la clase del día 31 de marzo de 2020. Antes de iniciar con la clase anterior ya platicábamos un poco sobre la la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, y tocábamos ya el tema que es materia de esta clase, que es la República restaurada. Bien, el periodo siguiente a que el imperio de Maximiliano pues es derrotado, lo vamos a conocer como la República restaurada, y es un periodo que va de 1867 a 1876, aproximadamente 10 años, poco más de 10 años, eh, que representan el, pues, el inicio de la consolidación ya del Estado mexicano. Ojo, se ha manejado en algunas ocasiones que el Estado mexicano tenía eh, pues ya presencia y dominio en todo el país después de la derrota del imperio de Maximiliano, y sí, así fue. Sin embargo, el, el Estado-nación llamado México, este ente que hemos tratado de definir a lo largo de la clase y que yo les ponía la pregunta en el pizarrón en su momento, ¿qué es México? Pues empezamos a obtener respuestas a partir de esta época de la República restaurada, el proceso de restauración de la República después del imperio no es hegemónico. Tenemos que entender que todavía teníamos una sociedad altamente conservadora en muchos aspectos, y a pesar de que las leyes de reforma ya se veían con mejores ojos que como se habían visto en su momento inicial en 1857, eso no significaba que ahora, en la década del 60 del siglo XIX, pues las cosas estuvieran mejor implementadas para los liberales, a pesar de que había ya una conciencia nacional que iba a permitirle al Estado mexicano eh, pues funcionar y ya establecerse con el modelo liberal. Em, la Constitución del 57 continuó rigiendo, y esta Constitución tenía ya un corte federal y liberal, un corte republicano completamente. ¿En qué sentido? La República restaurada es una república federal, una república conformada por estados libres, soberanos. Es cuando se crean algunos de los estados de la república, como es el caso del estado de Morelos, que se crea en este periodo, el estado de Morelos, el estado de Hidalgo, el estado de Guerrero, que de hecho se crean para reducir la injerencia de otros estados más grandes, de los estados grandes. En aquel entonces el Estado de México era el más extenso en el centro del país, se extendía prácticamente de costa a costa, comprendía lo que hoy es Guerrero, lo que hoy es Morelos, lo que hoy es Hidalgo. Entonces era un estado muy grande y se reduce, se fracciona en crear a los estados, y esto pues va a ocasionar y va a demostrar también uno de los conceptos de los que tenemos que estar conscientes al momento de responder qué es México en términos políticos. Porque
el Estado mexicano es un Estado-nación, sí, un Estado republicano, sí, un Estado federal, sí, pero esta federación es, eh, pues en términos llanos, es una farsa, ¿sí? México vive en una farsa del federalismo, en la cual el, el modelo federal, que se suponga que son estados libres y soberanos que crean al ente llamado gobierno federal y llamado federación, pues no se da de esa forma. Si los teóricos del federalismo, que son Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, vieran el sistema federal mexicano, pues dirían esto es cualquier otra cosa menos federalismo. Porque, bueno, el modelo federal que se había estado copiando y que finalmente se copia en el modelo jurídico mexicano es el modelo norteamericano, en el cual son una serie de estados libres, todos ellos, que tienen sus propias leyes, que tienen su propio gobierno, su propio Congreso, etcétera, y estos estados se fusionan, se unen en una federación y no pierden su autonomía y no pierden su libertad, pero lo único que sí ceden es su soberanía. Ceden su soberanía al superior, que es la federación, pero la federación no se puede meter en muchas cosas. En el sistema federal, vamos, el sistema ideal federal, porque también los Estados Unidos ya no tienen un modelo tan federal como lo tenían originalmente. Pero volvamos al punto. La república restaurada es una república de carácter federal, establecida con un régimen que instala su gobierno federal en la Ciudad de México, que es la capital natural de México. Es muy importante. A pesar de que en otros países la cuestión de la capital ha sido discutida de una y de otra forma, en el caso mexicano siempre ha quedado muy claro que la capital está en el Valle de México, es la Ciudad de México y bueno, ya desde 1824 se había creado el Distrito Federal, que es el territorio que actualmente tiene la Ciudad de México, y siempre se le conocía como Ciudad de México, Distrito Federal. El, el tema aquí es que aquí se consolida ya la idea de una conciencia nacional que no había tenido cabida en momentos anteriores. Es decir, no había habido momento, lugar, tiempo, condiciones sociales, económicas y políticas para que las personas creasen una conciencia nacional de que el país en el que yo vivo es mi nación, pertenezco a este Estado-nación llamado México, que es diferente a España, es diferente a Estados Unidos, es diferente al resto de los estados del mundo. Y este es el tipo de conciencia que va a empezar a surgir en la República Restaurada y en el proceso que ya veíamos la clase anterior. En, en 1871, Benito Juárez es electo presidente, resulta electo, ya lo decíamos las clases anteriores, él resulta electo en un sistema electoral todavía muy rudimentario. Las personas en aquellas épocas no votaban como lo hacemos hoy en día. Las elecciones más bien eran en una mesa electoral, había un libro de gobierno en el cual la persona
llegaba y decía, bueno, en mi casa hay X número de personas, todas ellas votan por tal. Y firmaba el libro y así se emitían los votos. Es decir, no había un voto secreto, tampoco era un voto directo, porque además al final quien se instalaba primero el Congreso y del Congreso a su vez nombraba al presidente y nombraba a la Corte y se nombraban a sí mismos. Es decir, era un sistema de votación indirecto. En México todavía hasta bien inicios del siglo XX se tenía un sistema electoral indirecto. No había una papeleta para presidente, ¿sí? Mucho menos soñar con las urnas y con las mamparas y con todo lo que hoy en día tiene una casilla electoral, ¿sí? En, en aquellos años todavía no se implementaban las urnas, todavía el sistema era más bien de firmar un libro y al final se contabilizaban los votos y se asumía la mayoría a favor de una u otra fracción. Esto obviamente daba lugar a acusaciones de fraude a cada rato y en el caso de Juárez no fue la excepción, que hay acusaciones de fraude y hay rebeliones como las que encabezó Miguel Negrete y sobre todo la que encabezaría Porfirio Díaz con el Plan de la Noria. Eh, Porfirio Díaz era general del ejército liberal, había peleado en la guerra de 3 años y sobre todo había peleado en la intervención. Él era el responsable de que las últimas tropas que quedaban francesas en México, en Puebla específicamente el 2 de abril, pues fuesen expulsadas. Y de manera definitiva, él es una figura importante como coronel y después como general en el ejército mexicano. Precisamente por eso gozaba de una amplia popularidad y cuando él ve la posible reelección, finalmente la reelección de Benito Juárez en 1871, pues se levanta en armas. Esta rebelión no tiene éxito, no tiene mucho éxito. En realidad la rebelión por parte de don Porfirio en ese momento no es exitosa. Hay como que ya cierta hegemonía también del gobierno juarista. Además de que el gobierno juarista en general es un tanto cuanto popular, pero sigue habiendo el hecho de que se haya derrotado militarmente a Maximiliano, no quiere decir que la derrota que sobre él pesaba haya sido eh, pues también derrota de todos los demás conservadores. Los conservadores también seguían por ahí, tal vez ya no con el afán imperialista y con todo esto del príncipe europeo, pero seguían existiendo las fracciones conservadoras. Esto es muy importante, porque además eran élites intelectuales, eran élites económicas, ¿sí? La iglesia pues está cada vez más separada y alejada de la vida estatal a pesar de que eh, pues la había ejercido durante mucho tiempo, había estado dentro de, ahora está como que alejadita, pero al acecho de a ver cómo puedo recuperar parte o la totalidad de los privilegios que tenía antes de la llegada de Benito Juárez al gobierno. En estas condiciones es que Juárez se reelige en 1871 y al año siguiente Juárez muere. Aquí es importante hacer un pequeño paréntesis.
hasta ese momento la figura de Juárez no era como la tenemos hoy en día, tan exaltada y tan elevada. La muerte de Juárez sí produce conmoción en los círculos liberales, pero no es así como que se murió el gran héroe de la patria y vamos a hacerle un funeral de estado y esas cosas. No, no va por ahí. No va por ahí en general, porque realmente, pues Juárez era un político del momento. Como sucede con nuestros políticos actuales, que nosotros ahorita no les tenemos un culto personal, no deberíamos. Y sin embargo, pues cuando muere la persona, quizá empiezan los cultos personales, ¿no? Comienza a pensarse en el culto hacia la persona, hacia el sujeto, en este caso, un Benito Juárez. Aunque, paradójicamente, quien va a iniciar mucho del culto a la personalidad de Benito Juárez, pues va a ser el propio Porfirio Díaz. Como lo vamos a estudiar un poquito más adelante, Porfirio Díaz es el principal responsable de, de que se dé el culto a la personalidad de Benito Juárez. Es importante entender que la muerte de Juárez pues deja un vacío que es cubierto por la propia Constitución del 57, que primero de manera interina y ya luego como propietario, pues quedará Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República. Es en esta época en la que se van a consolidar algunos de los cambios que pretendía el propio Juárez desde antes, desde que Juárez reasume, o bueno, Juárez llega a la Ciudad de México en calidad de presidente en 1867, tiene ciertas intenciones sobre las reformas al poder y parte de esas intenciones son restablecer el Senado de la República, que es una figura dentro del poder legislativo. El poder legislativo, como pueden ustedes recordar, son los diputados y los senadores, pero en ese tiempo solamente estaba la Cámara de Diputados, que representaba había un diputado por cada determinado número de ciudadanos a lo largo y ancho del país, con diferencia, con diferencia de la de senadores, que la idea fundamental de una Cámara de Senadores es representar a los estados de la Unión. En este caso, pues tiene que haber un número de senadores en función del número de estados. Actualmente, que son 32 estados, se tienen 128 senadores, que equivalen a 3 por cada estado, más 32 por representación proporcional. Pero eso no es materia del todo de la clase. Solamente precisar que el Senado de la República iba a representar un contrapeso a la Cámara de Diputados y le iba a dar un poquito más de poder al presidente. ¿Por qué? Porque cuando solamente era la de diputados, bastaba con la aprobación de la Cámara de Diputados para establecer una ley. En cambio, al establecer la de senadores, el juego legal que tiene que haber entre las dos cámaras es que las dos lo aprueben y además el presidente funge como una especie de referee para poder decir si la ley que está aprobando el Congreso se debe de aprobar o no, esto que conocemos como el veto presidencial, que era una figura que también Juárez quería implementar y que le iba a dar al Poder Ejecutivo unas facultades un poquito por encima de los otros dos poderes. Este fue un problema que ya se advertía desde el inicio de, de las iniciativas por parte de Juárez y que finalmente son desechadas en un primer momento.
Pero estas modificaciones a la Constitución se van a ver ahora sí implementadas en la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, que va de 1872 a 1876. Es en estos años en donde Gabino Fraga funda la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México y empieza a haber un esfuerzo real por la implementación de sistemas educativos un poco más amplios a nivel nacional, aunque todavía no con la cobertura que van a tener después. Em, es precisamente por eso que Gabino Barreda se va a convertir en un prototipo dentro de lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México, porque él es quien funda la Escuela Nacional Preparatoria, que es además antecedente directo de la creación de la Universidad Nacional, pero esto será hasta 1910, perdón, cuando se crea la Universidad Nacional de México. Eh, Hay que entender que la República restaurada está empezando ya a funcionar después de casi 50 años de guerras internas en México. Y ahora sí hay una conciencia nacional. Por primera vez en muchos años hay una conciencia nacional. El Estado-nación está surgiendo, está llegando a su máximo. El Estado Nacional mexicano. Y los años siguientes van a ser para consolidar a ese Estado Nacional. Y mucho de eso se le va a deber a la figura que va a suceder a Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo de Tejada intenta reelegirse nuevamente, entonces eh, Porfirio Díaz, amparado en el plan de Tuxtepec, se levanta en armas. Y en esta ocasión tendrá éxito en 1876 y tomará el poder, basado principalmente en la premisa de sufragio efectivo y no reelección. Esto puede parecer absurdo conociendo ahora, después de 130 años, podríamos decir, bueno, es que, ¿cómo es posible que Porfirio Díaz se haya parado en la bandera de la no reelección si él se iba a reelegir unas 7 veces? Bueno, pero en ese momento esa fue la bandera, casi ineludible e inexplicable. ¿Quién era Porfirio Díaz Mori? El general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori había nacido en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 y moriría en París el 2 de julio de 1915. Había, había estudiado Derecho, pero no terminó, y se había unido a las filas del Ejército y del Partido Liberal. Era ferviente miembro del Partido Liberal y del Ejército Liberal. Y él había sido el que había participado en las 3 batallas de Puebla. Junto con Zaragoza participó en una de las batallas de Puebla. Eh, Participó en muchas de las contiendas de la guerra de intervención francesa. Era popular, era una persona muy popular. Era más joven que Juárez, casi 30 años más joven que Juárez. Entonces, cuando Juárez muere, él es prácticamente
la siguiente generación, ¿no? La generación que sigue, gran parte de su interés en el poder se basaba en esto, en que él era la generación que sigue, había que abrir paso a las nuevas generaciones. Más adelante, en el siguiente curso, cuando toquemos ya propiamente el porfiriato, podremos analizar cómo Porfirio Díaz comete, si se le puede decir comete el error de no morirse siendo presidente. ¿Por qué razón? Cuando, cuando Benito Juárez se muere siendo presidente, hay como que ya una intención de elevar a la figura de Juárez. Pobrecito de Juárez que se murió siendo presidente. Además de que, claro, el hecho de morirse siendo el presidente que restauró la república, pues ya era una, un gran aliciente para poder decir, este hombre es el benemérito de la patria y posteriormente el benemérito de América. Esta, esta figura de Juárez se va a construir después de su muerte y sobre todo en la época de Porfirio Díaz. Precisamente es en la época de Porfirio Díaz que se construye el hemiciclo a Juárez, ubicado en la avenida Juárez, en la Ciudad de México, en la Alameda Central, y es muy interesante, completamente interesante ver cómo Porfirio Díaz trató en gran medida de legitimar su propio gobierno basado en la figura de Juárez. Ya será materia del siguiente curso cuando hablemos de la época porfiriana, pero entendamos esto, ¿cuál era el contexto global de todo esto? Los Estados Unidos habían terminado ya su guerra de secesión, eh, ya estaba en proceso de homologación también el concepto de los Estados Unidos. En Europa las guerras habían terminado, la guerra franco-prusiana había terminado y estaban iniciando una época que posteriormente se conocería como la Belle Époque. Es una época de inventos, de nuevos inventos. En Inglaterra está en todo su cenit la época victoriana y México es un país que en ese momento puede voltear atrás y decir, no tenemos nada. Hemos estado viviendo en guerras internas durante todo lo que va del 19, del siglo XIX, y no estamos para nada industrializados. Había escasos, unos cuantos kilómetros de vías férreas entre México y Veracruz. Las minas estaban abandonadas, la actividad ganadera y agrícola también. No había estabilidad. Y ese va a ser el caldo de cultivo de que surja un momento tan cumbre como lo es el porfirismo. Vamos a ver más adelante lo que es los errores y los aciertos del gobierno porfirista y de cómo este es el periodo de la consolidación del Estado mexicano. De hecho, François Javier Guerra va a decir que es la transición de México del antiguo régimen a la revolución. Es esa transición de un México todavía un tanto cuanto afectado por prácticas feudales y por prácticas pues bastante arcaicas del siglo XVII, siglo XVIII, para convertirse en un estado moderno.
en un estado nacional. Y es aquí en donde empiezan a exaltarse muchas de las figuras de la historia de México anteriores a la existencia del Estado Nacional Mexicano. Se comprende en gran medida que el periodo virreinal es parte de la historia de México, aunque muchas veces se brinca. Y sobre todo se va a tratar de resaltar a las culturas prehispánicas, ¿sí? Las culturas de Mesoamérica, tratando de hacer ver o de homologar a decir es que México es un país milenario, porque vean, las culturas prehispánicas ya eran México. Y lo que hemos platicado en clase, cómo no es así. Ni el Imperio Mexica, ni los toltecas, ni los zapotecas, ni ninguna de las culturas prehispánicas eran México en el sentido que lo conocemos hoy, ¿sí? Por eso pensar, por ejemplo, que los tlaxcaltecas traicionaron a México al dar, ayudar a Cortés, bueno, es que no eran, no tenían la menor idea de que estaban viviendo en un territorio que más adelante se iba a conocer como los Estados Unidos mexicanos. Y esto es de total importancia para comprender que aquí surgirá la idea de México en los años 70 del siglo XIX, 70, 80 del siglo XIX, vamos a tener ya conciencia nacional. Y esa conciencia nacional va a tratar de ver al pasado y encontrar ese México del que ellos son objeto. Y que ahora, ya después de 100 años, 120 años, podemos pensar que sí era México las culturas prehispánicas y todo eso. Sin embargo, tenemos que ver con perspectiva y darnos cuenta de que no es que los españoles llegaron y nos conquistaron porque todavía no había un nosotros llamado México, ente nacional al que pudiéramos denominar México, porque se va a surgir a finales del siglo XIX. Recordarán también de las clases de historia universal que el siglo XIX nosotros lo calificábamos como un siglo largo, y en el caso mexicano tampoco va a ser la excepción. El siglo XIX mexicano es largo también, es un proceso también de larga duración, y precisamente por eso tendremos que comprender que el Estado-nación llamado México surgirá a finales de ese siglo y nos va a permitir comprender todo el siglo. Este proceso nos permite comprender todo el siglo XIX mexicano, cómo va de una época de inestabilidad provocada por primero la independencia y luego los movimientos y los desajustes y las rebeliones y los caudillos, y hasta llegar finalmente a una consolidación en la parte final del siglo XIX. México es a partir de entonces ya un ente nación, un ente nacional mexicano que ya puede marcar sus diferencias en el plano internacional. Entonces, por supuesto que, que México adquiere ya una personalidad propia que la va a distinguir, lo va a distinguir de todos los demás países del mundo. No sobra decir que el porfiriato va a traer una serie de avances tecnológicos a México impresionantes, y que es la época en la que se está explorando el mundo y se está industrializando. Estamos ante la segunda revolución industrial y México quiere no quedarse atrás de ese juego. Es la época de obras como las de Julio Verne. Es la época
de la literatura de viaje. Es la época en la que se le paga a los periodistas para que vayan al África a observar las selvas y escribir un diario de viaje que después se publique. ¿Cómo vivía la gente en el siglo XIX? La electricidad apenas empezaba. Todavía la gente vivía con velas, basado en general sus fórmulas en el fuego. Es una sociedad bastante, podríamos considerar hoy en día bastante arcaica, pero se consideran a sí mismos avanzados. ¿Por qué? Porque es lo más avanzados que han podido estar en mucho tiempo. Empiezan a surgir las vacunas, la vacuna contra la rabia y ese tipo de cosas, y esto va a dar la pauta a llegar a un punto a principios del siglo XX donde pareciera que se ha alcanzado la cima de la civilización, ¿no? Y a nivel mundial, pues en 1914 estallará la Primera Guerra y en el caso mexicano en 1910 estallará la Revolución. Ya, reitero, lo veremos en el próximo curso. Bien, aquí abajo en la descripción del video voy a dejar un pequeño apunte y dos preguntas que tendrán que contestarse para la próxima clase. Les recuerdo que las envíen a mi correo, por favor, a más tardar el día 5 de abril, por favor. Muchas gracias y que tengan buen día.